A casi 100 kilómetros de la ciudad de Torreón, hacia el sureste, y con una población aproximada de 695 habitantes, se encuentra enclavada en plena Sierra Madre Oriental el ejido La Flor de Jimulco. La Sierra y Cañón de Jimulco es una zona de reserva ecológica protegida localizada en el polígono sur del municipio de Torreón, Coahuila, México. La mayor elevación de la sierra es el Cerro del Centinela, también llamado el Cerro de las Nopaleras o Cerro del Picacho, con 3.146 metros sobre el nivel del mar. Jimulco significa en lengua náhuatl donde hace viento. La Sierra de Jimulco es una sierra aislada, una isla del cielo que se eleva sobre el desierto de Chihuahua. Las primeras poblaciones establecidas por los conquistadores en la región lagunera aparecen a finales del siglo XVI. Tales fueron Cuencamé, Mapimí y San Juan de Casta. Las dos primeras nacieron como áreas mineras y San Juan de Casta como punto de partida para evangelizar indígenas a las orillas del río Nazas y la laguna de Mairán. Hoy es 27 de agosto y estamos en el año 2022. Nos encontramos en el ejido Jimulco, 2 kilómetros antes del ejido La Flor de Jimulco. Muy temprano por la mañana fresca de este sábado, el párroco de esta pequeña capilla ha convocado a la feligresía de los alrededores, ranchos y poblaciones aledañas a participar en la peregrinación con danzas, cantos y rezos que le harán al santo patrono de la región, el Señor de Mapimí. Desde hace 307 años se ha llevado a cabo esta tradición que inicia a finales del mes de julio y culmina a finales del mes de agosto de cada año. Jóvenes danzantes o matachines, como se les llama originalmente, se reúnen a la salida del recinto religioso para acompañar a la procesión a quienes llevarán en hombros la figura o esfinge que representa a Jesús de Nazaret. La historia de Jesús de Nazaret, o Jesucristo, fue traída por los españoles en la época de la conquista, luego de que Cristóbal Colón llegase a este continente en el año 1492 de nuestra era. Según cuenta Anacleto Hernández, cronista e historiador del estado de Durango, que a la llegada de los españoles al valle donde hoy es Cuencamé, en el año de 1583, los frailes franciscanos fundaron la primer misión para evangelizar a los nativos de ese lugar, enseñándoles la fe católica, sus creencias, sus ritos y sus costumbres. Ritos y costumbres que no cuadraban con la de los indígenas pobladores de la región y que muy a menudo terminaban en ríspidas y sangrientas contiendas. La más cruel se vivió en el poblado minero de Real de Santiago de Mapimí en el año 1715. Se cuenta y quedó asentado en los documentos del Archivo Municipal de Torreón que en plena procesión que se celebraba en aquel lugar fue atacada por los indios cocoyomes y tobosos el poblado de Mapimí, dejando alrededor de 300 muertos. Entre la confusión y las ruinas que dejó el ataque, los portadores del Cristo se pusieron a salvo y ocultaron la imagen en las inmediaciones de la Sierra de Jimulco. Tiempo después, la imagen fue descubierta por unos soldados escolteros, trasladando a la misma a la parroquia real de San Antonio, ubicada en Cuencamé, Durango, por ser el lugar más seguro, ya que el templo de Real de Santiago de Mapimí estaba en ruinas. La leyenda cuenta que los feligreses de Mapimí, al reclamar la imagen para llevarla a su poblado de donde era originalmente, al querer cercar al Cristo de la parroquia de Cuencamé, este se hace más pesado y más grande para que no se lo lleven, quedándose pues en la parroquia de San Antonio del poblado de Cuencamé. Es por esto la veneración a esta imagen
que no quiere regresar al lugar de la tragedia desde entonces. Hoy la historia es distinta, pero como en aquel entonces, se carga una réplica de este Cristo en hombros para continuar la procesión que quedó inconclusa en el poblado de Real de Santiago de Mapimí, del estado de Durango, hace 307 años. Hoy es día de fiesta. Celebramos el 30 de agosto, fecha en que los soldados escolteros encontraron entre unos mezquites la imagen del Señor de Mapimí en esta sierra de Jimulco. Pero también es día de recordar a aquellos primeros cristianos que murieron por su fe y su devoción. En aquel fatídico año de 1715, a manos de los nativos reacios a la conversión. Hoy se reúnen los pobladores de Jimulco en una misma fe y costumbre que ha perdurado con el paso de los años, convertida en una tradición centenaria, comunicada de padres a hijos, de generación en generación. Las sangres indígenas y españolas se han convertido en sangre mestiza y dan paso a las nuevas generaciones de cara al futuro. Con la Sierra Madre Oriental de fondo arañando las nubes, paso a paso, la guardia de guerreros danzantes se acerca al pequeño huacalito preparado para la Eucaristía comunal al aire libre. Solo con los tambores de fondo y los feligreses en reverente silencio reciben la réplica del Señor de Mapimí. Mientras todo esto ocurre, poco a poco van llegando en carretas moradores de lugares remotos, ranchos, establos, comunidades u otros ejidos a venerar la imagen que allí los convoca. Que dicho sea de paso, es otra más de las tradiciones que se hace presente en la centenaria fiesta. Pues se dice que en 1715, luego de la masacre en Mapimí, el Cristo fue trasladado en una carreta para poder ser ocultada y no fuese destruida. Familias enteras, emulando aquel suceso, se trasladan en las carretas en caravana hasta la comunidad, incluso con varios días de antelación y llegar a tiempo, luego de recorrer varios kilómetros en caminos de difícil acceso. Bien dice el dicho, que la fe mueve montañas. Una vez que el sacerdote da la oportunidad a los grupos de danza el mostrar su respeto a la réplica del Señor de Mapimí, ofrece la homilía con las peticiones de las comunidades que participan con su presencia. El comandante o comanche observa que sus capitanes y tropa o guardia de matachines lleven a cabo el ritual en orden. Los tamboreros también, los viejos. La participación de los sacramentos recuerdan el sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad, y el canto cardenche de las mujeres son un símbolo inequívoco de su fe y su devoción. Dan por concluida la ceremonia, que de momento hace un alto para compartir el pan y la sal con todos los allí presentes, ya que, como marca la tradición, la caravana de carretas, danzantes, el Señor de Mapimí y comunidad cristiana se trasladarán 2 kilómetros adelante a la Flor de Jimulco para continuar con los festejos. Tacos de discada, asado, pozole, burritos, refresco, agua de limón, jamaica y naranja hicieron de una fiesta patronal una fiesta familiar. Y como buen mexicano que soy, no dejé pasar la oportunidad de participar de tan suculentos antojitos mexicanos, así que solicité que me proporcionaran unas sabrosas gorditas de cocedor con diferentes guisos. Mi petición fue cumplida a toda cabalidad. Es más, me dieron hasta para llevar. Deme 5. ¿Cuántas danzas son las que participan?
Pues tenemos programadas alrededor de 10 danzas que son de las comunidades. Un buen amigo mío de medios de comunicación entrevistó al párroco Aurelio González para conocer de primera mano todos y cada uno de los pormenores de la hermosa tradición que estábamos presenciando. La fe y la devoción que le ha dado identidad pues a la Pero cultura una de las esta respuestas que nos dio el sacerdote me puso zona a reflexionar del Cañón de dentro de mi Jalisco, mente. ¿verdad? La fe, la devoción al Señor de Mapimí está en la sangre de las jimulqueñas y los jimulqueños. La fe de los jimulqueños está en la sangre. Está en la sangre. Existen formatos bibliográficos de las danzas indígenas del centro de México. Según las fuentes coloniales, la razón para danzar de los indígenas, el estudio y la observación de la danza nativa, llevaron a los cronistas coloniales a hablar de la reconstrucción histórica por medio de la danza. Las fuentes confirman que el baile era el registro dancístico de la historia y memoria indígena, es decir, una forma de historia o esfinge de historia o acuerdo de las cosas pasadas, así de guerras o de tiempos de paz. Porque con la continuación de cantos y bailes, no se les olviden las hazañas o acontecimientos que han pasado, o la recuperación de la memoria en lo general. Y en lo particular se refiere a hazañas de guerras de sus padres, abuelos, bisabuelos y demás antepasados. En este contexto tiene mucha razón el padre en decir: la fe, la devoción al Señor de Mapimí está en la sangre de las jimulqueñas y los jimulqueños. Pues tal como lo señala Cervantes de Salazar, en estos bailes trataban los indios la muerte y destrucción de los españoles. Trataban el regocijo y solaz, así como fiestas religiosas y penitencias con la cual se buscaba conseguir algo en comunicación con el mundo divino, donde la danza es el puente y la voz. El hecho de que la danza utilizara sus propios recursos para recordar, evocar y dirigirse a sus dioses prehispánicos fue la primera causa de los intentos de los españoles durante la colonia para impedir la ejecución del baile indígena, pero no así para la Iglesia Católica, que la utilizó como uno de los medios para la evangelización. Hoy en día el papel de la danza es la principal ceremonia de sus festividades. Muchas fuentes que desconocen la etimología prehispánica de sus ritos, tradiciones, deidades, religión, historia y costumbres indígenas comparan erróneamente estos bailes o danzas con las del continente europeo, que tienen muchas similitudes, pero que no se desarrollan bajo el mismo contexto. Hay fiestas europeas que se desarrollan justamente antes de Cuaresma y Semana Santa. Hay registros que datan desde el año 400 de nuestra era, donde en estas celebraciones sobresalían los excesos carnales y el desenfreno, ya que al final, en los días santos, los participantes eran absueltos quedando limpios de todo pecado. El pueblo español de aquellos tiempos, que atesoró la religión católica con mucho celo, les llamó a estas fiestas fiestas paganas, y con esa concepción en sus mentes llegaron a este territorio contaminados con ese pensar. Trajeron pues muerte y destrucción, porque no comprendieron sino hasta mucho tiempo después y de tanto derramamiento de sangre que no era lo mismo. El pueblo indígena solo defendía su fe, sus tierras, sus tradiciones y a su gente. O dicho de otra manera, defendían pues lo que por derecho les correspondía, su historia. Adelantándome un poco en el camino, llegué al ejido La Flor de Jimulco, donde observé que otros matachines se incorporarían a la procesión y a la caravana de carretas que ya estaban listas para salir. Escoltados por una patrulla de seguridad para evitar algún percance en el camino, los peregrinos fueron avanzando. Curioso por saber el lugar de origen de los que venían llegando, les pregunté de dónde eran. ¿De dónde vienen? San José. ¿De dónde viene, patrón? Juan Eugenio. 29 kilómetros. ¿De dónde vienen? San José. San José, Nazareno, Juan Eugenio, Jalisco, La Trinidad, Estación Otto y 12 de diciembre, todos esos ejidos ubicados alrededor de 50 kilómetros a la redonda. Estas carretas avanzaron caminos de difícil acceso para celebrar el encuentro del 30 de agosto del Señor de Mapimí, su santo patrono, a quien hoy vienen a visitar desde muy lejos.
¿De dónde vienen? Juan Eugenio. En las investigaciones a las que nos abocamos para realizar el presente documento, en busca de la información más veraz posible, nos hemos topado con muchas discrepancias en cuanto a las tradiciones prehispánicas. Algunas autorías a las que hemos tenido acceso que describen la vida, usos y costumbres de los pueblos indígenas nos hablan de un pueblo limpio y organizado, con un vasto conocimiento de las estrellas y constelaciones en el firmamento, que sabían contar el tiempo con suma precisión, conocían todas las estaciones del año, tenían observatorios astronómicos y que poseían un nivel de ingeniería tan avanzado e insuperable por sus construcciones excepcionales. No se diga de la alimentación, la siembra y la cosecha, la manufactura de productos de uso cotidiano y de su economía próspera y abundante, así como el respeto a la vida, la naturaleza y la especie animal. Sin embargo, hay otros autores que los narran como bárbaros, caníbales, desnudos, vulgares, sucios y otras cosas más por mencionarlo menos. Nos hablan de sacrificios humanos, de sacarles el corazón para ofrecérselos a sus dioses como ofrenda, que eran satánicos y paganos. Ciertamente tenían un ejército de guerreros feroces en las batallas, pero siempre hay algo que nos deja insatisfechos con la narrativa, como que algo no cuadra. Una de esas narrativas corresponde al escrito llamado Códice Florentino, cuyo escrito se le atribuye a Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI. En el mismo describe cómo es que el pueblo náhuatl en ceremonias especiales preparaban un platillo nombrado tlacalcaoyi y que sus ingredientes principales eran el maíz y partes de carne humana. Es lo que hoy conocemos como pozole, que está hecho a base de maíz, pero es carne de puerco. Entre otras de esas narrativas, explicaban cómo es que al término de las danzas se sacrificaba como ofrenda a los dioses a una persona y que la misma se ofrecía voluntariamente para luego ser desmembrada e ingerida por los nativos. Varios autores de la época describieron ese tipo de ceremonias y fiestas, e incluso hay quienes se atreven a decir que hay muchas referencias a antes de la llegada de Cristóbal Colón de prácticas canibalescas entre los del pueblo precolombino. Solo que hay un pequeño detalle. Independientemente del rango social, político y religioso de quien escribió algo a lo referente, lo hizo en la época de la conquista y son de origen español. Una de las prácticas que conocemos hoy en día en cuanto a la guerra es la comunicación, es decir, las campañas de desprestigio y deshumanización del enemigo a vencer. Y qué mayor testimonio ampliamente documentado y conocido por el mundo moderno lo es la Segunda Guerra Mundial. Solo diremos que las campañas de desprestigio y deshumanización en contra del pueblo judío trajo como consecuencia casi su exterminio total. Pero no solo eso, sino que su metodología de exterminio consistía en la prolongación del sufrimiento de las víctimas para dejar muy en claro el mensaje en lo futuro de los verdugos que lo llevaron a cabo. ¿Les suena familiar? La danza que se aprecia se llama danza de la penitencia. Es realizada por aquellas personas que han hecho alguna promesa o que han recibido algún milagro o que piden algún milagro a su deidad, en este caso al señor de Mapimí, y es entregado o realizado con todo el corazón por aquellos que participan o están presentes en el acto. El estar desde muy temprano para iniciar con la conmemoración, trayecto, realización, eucaristías y culminación son en sí un sacrificio y es un puente de comunicación con la divinidad. Para poder entender todo el simbolismo que esto encierra, se debe tener un pensamiento circunspectivo, o mejor dicho, se debe tener un pensamiento universal. Es a lo que llamamos hoy en día cosmovisión, que es la que expresa la relación entre los hombres con los dioses, el orden jerárquico del cosmos, la concepción del cuerpo humano, estructura y vida comunitaria. Era una visión demasiado avanzada como para que la entendieran los españoles de aquel entonces, que se regían por un pensamiento basado en creencias dogmáticas llenas de prejuicios que causaron a este pueblo daños materiales, daños físicos, daños morales, culturales y religiosos, sin mencionar el daño histórico, y que repercuten hasta hoy día.
Gracias a que el pueblo indígena tuvo la capacidad de recuperarse de la situación traumática que trajo consigo la conquista, hoy se avanza hacia el futuro, aprovechando esos hechos históricos para obtener beneficios para toda la comunidad y para esta tierra que hoy por hoy es mestiza. Contar las historias como en la antigüedad a través de la danza, aún y con todos los matices españoles que trae consigo, no lo demeritan en lo absoluto, sino todo lo contrario. Lo enriquecen aún más y acentúa el hecho de la mezcla que hubo en el pasado y es un testimonio palpable, tangible y observable que no se puede negar. A eso se le llama resiliencia. Lo que se observa a continuación es la danza representativa de la conquista. Los jinetes en sus caballos simbolizan a los españoles rodeando a las comunidades indígenas que están en actitud de sitio, danzando para que sus dioses los liberasen del acoso mortal del enemigo, pues presionaron tanto a los indígenas que tuvieron que adoptar el símbolo de la cruz para ser liberados. Adelantándome un poco más en mi vehículo, avancé por un pequeño camino de terracería para poder llegar a los pies de una pequeña loma donde ya aguardaban las carretas que liberaron a sus animales de carga y pudiesen descansar. No puede uno dejar de admirarse con la vista maravillosa que la vastedad del valle nos ofrece. Está en la sangre de los jimulquenses toda esta historia, pero también está en la sangre la dirección firme de continuar con esta hermosa tradición, de evocar el pasado mirando hacia el futuro. Todos y cada uno de los que vivimos en este lugar recibimos a nuestros visitantes con la hospitalidad y respeto que se merecen. La comida tradicional de las cocineras rurales les hará sentir como en casa. Las maravillosas postales que exhibimos con toda nuestra flora y fauna silvestre evocan el amor que sentimos por esta tierra que Dios nos ha regalado y queremos compartirla con todos ustedes, disfrutando del calor y la calidez humana. Venga y visítenos. Camine con nosotros por este valle que hoy es de regocijo y de vida. El llegar a la cúspide con el Señor de Mapimí a cuestas representa el galardón máximo de entrar en el santo reposo del Señor. Representa no el final de nuestro andar por esta tierra mestiza, sino el inicio hacia la inmortalidad y tal vez la vida eterna. Para Vive la Comarca Noticias, Alfredo Velázquez.